vidas que son llenas de enseñanzas, ¿no? Enseñanzas son algo muy práctico, ¿no? Hay enseñanzas, ¿no? Uno quien tiene que tratar de escuchar, uno tiene que tratar de aprender, de comprender, uno tiene que tratar de aplicar. Y naturalmente uno se va a dar cuenta del beneficio o del contenido o de las bendiciones que traen tal enseñanzas a nuestra vida, ¿no? Sin este completo proceso, ¿no? Sin el proceso completo, queda eso algo muy lejano a nosotros, ¿no? Son varios elementos, ¿no? Significa cómo recibir las enseñanzas, ¿no? Cómo recibir incluye, ¿no?, de qué fuente, incluye de qué manera me estoy acercando, ¿no? Significa de qué manera estoy prestando atención, significa, ¿no?, qué tanta fe, qué tanta confianza estoy depositando, significa, ¿no?, qué tan estoy atento y qué tanto estoy pendiente y esforzándome de comprender, de captar, ¿no? Después, ¿no?, qué tanto me estoy esforzando de aplicar esto en mi vida, ¿no? Es un proceso en donde, ¿no?, dependemos mucho de la ayuda adecuada, ¿no? Muchos de nosotros hemos llegado a veces a situaciones en la vida, digamos en el campo del aprendizaje, en donde estamos ahí sentados y estamos, sí, aunque lo hemos escuchado en la escuela, pero no hemos entendido, y después estamos sentados tratando de aprender y de resolver y todavía no podemos. Podemos especular, ¿no?, dar vuelta al asunto y todo, pero de alguna manera u otra no podemos resolverlo, ¿no? Digamos una función matemática, digamos, lo que sea, ¿no? Pero si nos acercamos a alguien quien lo comprende y además quien es capaz de hacernos entender o ayudarnos a entender, ¿no?, de repente uno siente, bueno, ya estoy comprendiendo, ya la tarea está solucionada, ¿no? Entonces la vida es mucho más compleja que solamente fórmulas matemáticas y números, ¿no? Porque números y fórmulas y cierta comprensión, digamos, científica, empírica, pues llega hasta cierto nivel, ¿no? Hasta cierto nivel tiene cierto alcance, ¿no? Ya hay, cuando entra otro grado, otras consideraciones más sutiles, más internas, ¿no?, los números se vuelven totalmente inútiles, ¿no? Como decimos, ¿no?, aquí sale de este enchufe, ¿qué son aquí? 110 en México, 110 volts, ¿no? Tiene tanto y tanto ampere, ¿no? Esto mide tanto y tanto, ¿no? Esto, ¿no? Ahora alguien pregunta cuánto mide, cuánto pesa, cuánto, hay toda una respuesta clara. Pero ahora sí yo te pregunto, ¿cuánto miedo tienes de alacranes? ¿Cuál sería la fórmula? ¿Cuál sería la medida? ¿No? Ya se abre toda una otra realidad que ya no hay estas maneras de cómo explicarlo, ¿no? Sí, a veces los papás pueden preguntar a veces al hijo ciertas cosas, ¿no?, como para decirle de que hay ciertos valores también, ¿no?, en ciertas consideraciones internas, algo así, ¿no?, de 1 a 10, ¿no? O cuando vas con el terapeuta y te dice, ¿no?,
de 1 a 10, ¿cuánto dolor, no? ¿No? Pero ¿para qué? Solamente para que puedas decir está disminuyendo o no está disminuyendo, ¿no? Porque ¿qué es 7, qué es 8? ¿No? Muy difícil de decir, ¿no? Yo pensaba que había conocido varios dolores de que existe, ¿no? Uno ha conocido dolor aquí, dolor allá, eso peor no puede ser, ¿no? ¿No? Pero una vez me dio una, ¿cómo se llama? Neuralgia trigeminal, es ese trigémino nervio aquí, ¿no? Ahí sí entendí de que, ¿no? Lo que antes yo diría que son 7 o algo así, eso no era ni 2. ¿No? Porque así cuando hace el, ¿no? Son 2 etapas, ¿no? Una es nada, otra es como ya va a venir, uno siente como el carro, cuando uno le da el contacto, ¿no? Todo se prende, pero todavía no enciende el motor, ¿no? Pero tú sabes, mueves un poco más, ya va a moverse todo, ¿no? Así también, ¿no? Ya cuando viene eso, hay gente que se suicida, que no saben qué hacer consigo, ¿no? Porque uno pierde la percepción, no sabe ni dónde está ni cómo, solo quiere meter la cabeza en un hueco o pegarlo contra la pared o algo así, algo allá inimaginable, ¿no? ¿No? Entonces, ¿cuánto es 10, 7? ¿No? Ya los números ahí son como, no nos sirven mucho, ¿no? Todo eso es lo que es el mundo interno, ¿no? Y este mundo interno es demasiado complejo, ¿no? Lo que no significa de que no es, si no es calculable, si no es medible, no significa que no es manejable, porque, ¿no? De que, bueno, dejémoslo ahí, ¿no? Sea lo que sea, ¿no? No, también hay maneras, ¿no?, de relacionarnos con todas estas realidades, digamos, internas nuestras, ¿no? De hecho, ese es el propósito de enseñanzas, ¿no?, espirituales, de ayudarnos, ¿no?, de reconocer estas realidades y de poder relacionarnos con ellas, poder manejarlas, ¿no? ¿Y para qué? Ese es el punto, ¿no? Estamos hablando, tenemos un problema y alguien nos está ayudando a solucionar un problema. Sí, la vida material por sí es problemática, ¿no? Y la solución principal, ¿no?, de la vida material es, ¿no?, superar lo que se definen como las características de la vida material. Principales características de la vida material son nacimiento, vejez, enfermedad y la muerte. Eso es lo que determina la vida material, ¿no? Y solucionarlo, ¿no?, en otra manera, solucionar el sufrimiento relacionado con, ¿no? Es, por decirlo así, es como llegar, ¿no?, a solucionar los problemas, es una cosa, ¿no?, pero llegar a descubrir el tesoro de la vida es otra cosa, ¿no? Salir de 20,000 pesos en rojo y llegar a 0 puede parecer un logro. Si alguien está endeudado todo el tiempo y lo está presionando, ¿no? Pero es solamente 0, llegó a 0, ¿no? No ha obtenido nada, no tiene nada, llegó a 0, pero de menos 20 a 0 ya se parece, ya hay un logro, ¿no? Así también de solucionar el sufrimiento de la vida significa como llegar a 0. Ya no sufro materialmente. Parece ser gran cosa, ¿no? Porque cuando uno sufre, ¿no?, digamos una neuralgia trigeminal, ¿no?, pero para no ir tanto, ¿no?, cuando uno sufre un dolor del diente, ¿no?, que no es tan poco común, ¿no?, uno ya quiere solucionarlo. O que sea lo que uno sufre, ¿no?, calor, ¿no?, uno necesita aire acondicionado, ¿no?, frío, uno necesita, ¿no?, de cualquier tipo de incomodidad, cualquier tipo, ¿no?, hay que solucionarlo, ¿no? Pero eso es todo a nivel material, todo a nivel muy mundano, ¿no? Entonces la ciencia espiritual sí nos ayuda
¿no? de saber manejar la vida material. Pero no es solo eso, ¿no? Muchas veces la gente acude a la espiritualidad, a la ciencia espiritual, ¿no? Con la misma mentalidad como acude, ¿no? al doctor, ¿no? al psicólogo, ¿no? al brujo o cualquier otro medio que usa para solucionar sus problemas materiales, ¿no? Siendo inconsciente de hecho de lo que es el verdadero beneficio, que uno puede obtener, ¿no? relacionándose con estas enseñanzas, ¿no? Eso lo hemos sufrido mucho durante muchos años, ¿no? ¿Por qué? Porque partimos de alguna manera u otra, en casos generales, de un nivel de sufrimiento material. Quien no ha conocido el sufrimiento material, ¿no? prácticamente no va a sentir ninguna necesidad de superar el condicionamiento material. Por eso dice, los que viven la felicidad material viven en el Fool's Paradise. Fool's Paradise, paraíso de los bobos, ¿no? Paraíso de los bobos significa, ¿no? están disfrutando de todo, pero no saben qué los espera mañana, no saben de que está acabando su vida, ¿no? También se da el ejemplo del camello, ¿no? El camello come, ¿no? pasto, come diferentes cosas, pero de repente agarra, ¿no? un arbusto con espinas y empieza a morder y masticar estas espinas, y con esas espinas se corta toda su lengua y empieza a sangrar, ¿no? Y como le sabe bien su propia sangre, ¿no? dice, uy, qué buenos son estas espinas, ¿no? y se entusiasma más, ¿no? Pero prácticamente se está acabando a su vida, ¿no? Está disfrutando algo, prácticamente está disfrutando de su propia muerte, ¿no? Algo parecido también, ¿no? las adicciones que los seres humanos tienen, ¿no? Droga y así, ¿no? Están disfrutando de su propia muerte, están acabando con su propia vida, ¿no? acelerando la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? sin tener una cierta experiencia del sufrimiento, es muy difícil encender o empezar el camino espiritual, ¿no? Entonces viene este condicionamiento, ¿no? de que la espiritualidad es algo lo que va a solucionar mi problema material. Por otro lado, algunos otros, ¿no? que no necesariamente se acercan, ¿no? por el lado del sufrimiento, sino quizás por el lado de la curiosidad, quizás por el lado, ¿no? de interés económico, quizás por el lado de simplemente buscar conocimiento. El Señor Krishna dice, son 4 tipos de personas quienes se acercan. Entonces ellos también, ¿no? de alguna manera u otra opacan lo que es el verdadero propósito, ¿no? Porque yo tengo una expectativa. Me recordé de la tarea, ¿no? ¿Quién escribió los papelitos? Decimos que hay que escribir un papelito, ¿qué expectativas tenemos, ¿no? Entonces, de acuerdo con las expectativas que yo tengo, ¿no? entonces yo también proyecto y deposito mi esperanza de satisfacer estas expectativas con lo que estoy recibiendo. En este caso, de un proceso espiritual, de enseñanzas espirituales, ¿no? Y ahí queda todo el asunto de alguna manera u otra opacada, ¿no? Por eso lo que es la verdad espiritual, ¿no? nunca se va a poder entender si simplemente yo digo, eso es la verdad, ¿no? y aquí estoy yo y yo busco la verdad. ¿Por qué? Porque siempre voy a imponer, siempre voy a proyectar mis propias expectativas, ¿no? Es ahí esta importancia, ¿no? donde entra la importancia de un maestro espiritual, de un guía espiritual.
para ayudarnos a discernir, ¿no? De distinguir, ¿no? ¿Qué son mis proyecciones? ¿Cómo no van a ser satisfechas mis proyecciones? ¿No? ¿Cuál es, ¿no? Quizás la inclinación o el anhelo interno mío, inconsciente? ¿No? Lo que hablamos ayer. ¿Dónde está el corazón y dónde está el ego falso, la inteligencia contaminada, mente contaminada? De discernir eso, necesitamos llegar a este punto donde vamos a aprender, ¿no? A discernir, ¿no? Porque si no distinguimos eso muy bien y si no practicamos este proceso como se debe practicar, ¿no? Con su propósito real, final, que es espiritual. Espiritualidad tiene un propósito espiritual, ¿no? Espiritualidad que se practica con un propósito material se degrada a algo material, ¿no? Aunque se leen los mismos libros, aunque se hablan las mismas cosas, ¿no? Es algo lo que se degrada y el resultado va a ser mundano, el resultado va a ser material, ¿no? Entonces, ¿cómo ponerlo, ¿no? Ahí están las escrituras, que son nuestras revelaciones, pero se necesita también buena compañía que nos va a ayudar y que va a asegurar, ¿no? De lo que nosotros lo que estamos haciendo, cómo estamos haciendo, ¿no? De que eso va a ser verdaderamente beneficial para nosotros, ¿no? Entonces, aquí en este libro, ¿no? Interesantemente, se puede ver muchos ejemplos, ¿no? De actitudes, actividades, ¿no? En conciencia de Krishna, en el proceso espiritual, que son dadas como ejemplos por aquellos quienes son realizados, ¿no? Aquellos quienes son no solamente realizados, sino también empoderados de enseñar a través de sus ejemplos, a través de sus palabras, ¿no? Y a veces incluso a través solo de su presencia. Dice, un acharya, guru, es capaz de enseñar incluso solo a través de su presencia. Y no solo a través de la presencia, ¿no? Que la mirada, por ejemplo, la mirada, a veces uno ha tenido esa experiencia, ¿no? El sadhu lo mira a uno y uno le queda claro, ¿no? Y no solamente la mirada, no solamente la presencia, ¿no? Sino a veces incluso solamente el recuerdo al sadhu. Uno se recuerda, ¿no? El sadhu, el guru, y automáticamente uno recibe la enseñanza, uno recibe respuestas a ciertas preguntas, ¿no? Que existen, ¿no? Claro, con eso no hay que jugar, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, voy a preguntar a mi sadhu. Ajá, a otra vez, ¿no? Pero finalmente lo que puedo estar generando ahí, pues es ¿no? Una embajada de mi ego falso, ¿no? Que se encubrió ahí con mi idea de que estoy consultando, ¿no? El Paramatma, el superalma o el guru en el corazón o algo así, ¿no? Y todo el tiempo me estoy engañando a mí mismo. Eso es muy fácil. Por eso no se recomienda eso, ¿no? Voy a solamente enfocarme en esa parte, no. Eso tenemos que saber, ¿no? Si estamos totalmente desamparados de no tener ningún otro punto de referencia, ¿no? Krishna sigue siendo el Paramatma y sigue, ¿no? En nuestro corazón. Significa que nunca nos abandona, incluso en los momentos más difíciles, ¿no? Pero nosotros no deberíamos buscar este momento así tan difícil. Eso sería una imitación de grandes devotos, ¿no? Como Kunti Devi y otros, ¿no? Si nosotros deberíamos buscar, ¿no? Un lugar donde nos sentimos seguros, donde podemos comunicar, donde nos escuchan, donde podemos escuchar, ¿no? Ese es el lugar más adecuado para nosotros, ¿no? Pero Krishna después desde ahí nos va a ir llevando a través de diferentes etapas y diferentes pruebas, ¿no? En donde sí, a veces vamos a quedar solamente, ¿no? Solos prácticamente con el Paramatma, ¿no? Y va a tocar tomar decisiones, ¿no? Pero el panorama está ahí, el panorama es completo, ¿no? Entonces un templo, una comunidad en donde nos podemos reunir
con aquellos quienes practican lo mismo, quienes estudian lo mismo, quienes comparten, intercambian basado en lo que están practicando. Eso es lo más seguro. Eso es lo más real. Y de ahí parte todo. Porque ahí en este lugar, ¿no?, significa va a haber y filosofía, va a haber y práctica, va a haber y pruebas, va a haber todo lo que necesitamos nosotros para avanzar espiritualmente. Y todas las pruebas prácticamente siempre van a ir en una dirección. Y eso es la dirección cómo nos relacionamos con los demás. No otras pruebas, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos con los demás? ¿Por qué? Porque finalmente vida es relación, ¿no? Sin relación no hay vida, ¿no? En este mundo todo es relación, ¿no? Diferentes tipos de relaciones, ¿no? Pero nosotros no tenemos ninguna identidad propia sin estar relacionado con alguien. No podemos ser madre y padre si no hay hijo o hija por medio. No podemos ser hijo, hija y saber tener esta experiencia si no hay madre, padre por medio. No podemos ser hermanos, no podemos ser nada lo que forma la identidad y lo que forma la variedad y lo que caracteriza nuestra vida como tal si no hay alguien más allá. Ahora, dentro de la ciencia espiritual se nos enseña en lo que se llama el fundamento de la ciencia espiritual, el Sambandha Gyan. Se nos enseña de que no solamente tenemos relación aquí, lo que conocemos, sino más allá, ¿no?, con el Señor Supremo, ¿no? Y no solamente con el Señor Supremo, sino también con aquellos quienes son dedicados al servicio del Señor Supremo. Es algo no tan muy comúnmente enfatizado en este mundo, ¿no? Sí hay, ¿no?, en el campo religioso, ¿no?, pero no con un respaldo filosófico real detrás, ¿no? Entonces ahí tenemos que ver, ¿no?, de que eso determina nuestra vida, ¿no? Y tenemos que reconsiderar todos esos aspectos, ¿no? Significa, ¿cuál es mi relación con mis familiares? ¿Cómo debo llevar mi relación con la sociedad? ¿Cómo debo llevar mi relación con los Vaishnavas? Significa aquellos quienes son dedicados al servicio del Señor Supremo. ¿Cómo debo llevar mi relación con, ¿no?, otros creyentes en diferentes otros procesos filosóficos, otros dogmas teológicos, ¿no? Porque estamos en medio de todo, ¿no? Estamos en medio de todo. Ahora, ¿cómo nos vamos a comportar? ¿Cómo debemos tomar, ¿no?, cómo debemos llevar nuestras realizaciones en todo eso, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Y siempre hay una manera Vaishnava, ¿no? Siempre hay una manera Vaishnava cómo llevar la vida, cómo llevar las relaciones para aquellos quienes, Vaishnava significa, o mejor dicho, aspirantes a la vida de un Vaishnava, significa aquellos aspirando de establecer una relación eterna con el Señor Supremo y su séquito en el mundo que nosotros conocemos como Vaikuntha. Esto es parte del Sambandha Gyan. Se nos explica qué es Vaikuntha, qué son los diferentes dominios de la existencia, todo eso. Entonces, aquellos quienes miran más allá, quienes saben de que la vida no comienza con la muerte, no, con el nacimiento y no termina con la muerte, ¿no? Los que saben lo que percibimos no es todo, sino que hay muchos dominios, muchas dimensiones por encima, ¿no? Y de que una gran parte de nuestra experiencia y más allá de lo que podemos experimentar, imaginarnos, todavía es temporal y material, y de que más allá de eso existe un dominio eterno, no medible. Los que ven y se acercan a la vida dentro de este concepto, ¿no?, obvio que van a vivir muy distinto, obvio que van a tener otros valores en la vida, ¿no?
otros valores en la vida. Todo depende cómo percibimos la vida, cómo percibimos la muerte, cómo percibimos los valores aquí, porque ante las situaciones diferentes todo tiene o pierde su valor, ¿no? Por ejemplo, mucha gente puede poner mucho énfasis, mucho valor, darle mucho valor a su hairstyle, ¿cómo es ese estilo de pelo? Corte de cabello, ¿no? Y hay gente que a veces hace un viaje largo, ¿no? 3 delegaciones para allá, ¿no? Para ir a un específico estilista, ¿no? Para arreglarlo de la manera específica, ¿no? Porque le da cierto valor, ¿no? Ahora imagínate si a alguien le dicen en 3 días te vas a morir, ¿no? ¿Cuánto valor tendría esta misma cosa? Esta y muchas otras cosas más, ¿no? Lo que hoy día puede parecer un sueño, algo muy grande, lo que yo quisiera tener y obtener y vivir, ¿no? En el otro momento, si alguien te dice la muerte es eminente, ¿no? Pierde totalmente el valor, ¿no? Y no solamente la muerte, ¿no? ¿Cuánto valor, ¿no? tiene cierta cosa si el precio por pagar es tal y tal? Depende de qué valores lo damos, ¿no? Y ahí uno se puede dar cuenta qué tan distorsionadas también son las cosas, ¿no? Algunos dicen, yo por mi familia haría todo, ¿no? Y es capaz de hacerlo, ¿no? Y alguien otro no es capaz ni de dejar la botella por salvar la familia, el trago, ¿no? Porque queda ahí atrapado, débil, ¿no? Y no puede salir de eso, ¿no? Y así muchos otros ejemplos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los valores? ¿Qué valores seguimos, ¿no? ¿Hacia dónde estamos dirigiéndonos, ¿no? ¿Qué es lo que nos inspira, ¿no? ¿En dónde comienza nuestra responsabilidad? ¿O en dónde tomamos verdaderamente responsabilidad por nuestra vida? ¿Dónde está el punto en donde salimos, ¿no? de la vulnerabilidad, de las adicciones, de la ignorancia? Todo eso hay que saber, verlo claramente en la vida de uno. Pero el camino sí o sí hacia allá siempre va a través del control de los sentidos, disciplina, llevar las relaciones de manera adecuada, estudiar. No hay otra manera. Señor Krishna dice en el Bhagavad Gita, aquellos quienes desconsideran y dejan de un lado las instrucciones de las escrituras, no pueden esperar ninguna felicidad y no pueden esperar alcanzar ninguna meta. Imagínate. Quien desconsidera las instrucciones de las escrituras no puede esperar de alcanzar ninguna felicidad, no puede esperar de alcanzar ninguna meta. Si no, va a seguir ahí medio confundido por arriba, para abajo, tratando de hacer, ¿no? Entonces, enseñanzas espirituales tienen que venir con este aspecto de enseñarnos, ¿no? Cómo controlar nuestros sentidos, ¿no? Cómo disciplinarnos, cómo ejecutar ciertas prácticas que nos van a ayudar en eso, ¿no? Son muchos detalles a los que hay que ser atentos y a los que hay que querer aprender y hay que querer, como decimos, aplicarlo en la vida. Y eso automáticamente nos, por un lado, va a ayudar de desenredar nuestra conciencia de los diferentes, ¿no? enredos, diferentes nudos en donde estamos atados en este mundo. Y al mismo tiempo nos va a llevar a apreciar verdaderamente el regalo como tal que traen las enseñanzas espirituales. Significa así, tenemos que llegar al punto cero, por decirlo así. El punto cero significa ni desear ni lamentar nada material, ni por nada material ni mundano. Eso es el punto cero. Dice, desde ahí uno va a ir apreciando verdaderamente, ¿no? lo que es la devoción, lo que son las enseñanzas espirituales, ¿no?
Entonces estamos recibiendo las enseñanzas. Están los libros, todos están ahí. Está el templo, está la sociedad, la comunidad, ¿no? Y tenemos que saber, ahora estamos recibiendo dos cosas. Estamos recibiendo algo lo que nos va a ayudar a llegar al punto cero, pero al mismo tiempo estamos recibiendo también algo lo que nos va a ayudar a alcanzar la meta, ¿no? Por eso en el proceso del Bhakti Yoga no es, llegan primero al cero, ¿no? Y después vemos, ¿no? Porque llegar al cero no hay ninguna garantía, ¿no? Porque del cero uno también otra vez se enreda muy fácil, ¿no? Hemos visto, alguien logra solucionar algún problema en la vida y después comete los mismos errores y otra vez hace lo mismo, ¿no? Y se enreda, ¿no? Así de esta manera, por eso se dice Sri Chaitanya Mahaprabhu, ¿no? El avatar dorado de Kali Yuga, ¿no? Dice, él también es conocido como el avatar más magnánimo, ¿no? Más compasivo, dadivoso. ¿Por qué? Dice, porque él ha traído directamente lo más elevado, significa el alcance más elevado, lo ha traído, dice, a esferas, ¿no? En donde estamos nosotros. Significa ha traído el logro más elevado que podemos tener, ¿no? A las personas que ni siquiera saben qué es lo que quieren verdaderamente, ¿no? O los que siguen todo el tiempo ideas chuecas, deseos equivocados, ¿no? Entonces este mensaje pues trae ambas cosas, ¿no? Trae y elementos que nos ayudan, ¿no? A liberarnos de los condicionamientos y al mismo tiempo también de obtener el resultado positivo. O como si la Siddhar Maharaj diría, ¿no? Nos abren la puerta de entrada al dominio, ¿no? De la positiva y progresiva inmortalidad, ¿no? Ahí se abre esta puerta, ¿no? Y nos lleva a esta puerta, ¿no? Nos lleva a esta puerta, ¿no? Por eso todo esto, ¿no? No comas esto, no hagas esto, haz esto, ¿no? Muchas de esas formas de instrucciones que hay, ¿no? Do's and don'ts, ¿cómo se dice? Hacer y no hacer, ¿no? Eso es para llevarnos, ¿no? A este punto de, ¿no? Srila Prabhupada los llamaba, son los principios de la libertad, ¿no? Muchos piensan, ¿no? Adaptar ciertas cosas de hacer y de no hacer, ya hemos logrado. No, eso solamente para llegar al punto donde podemos tomar las cosas en serio, ¿no? Después empieza todo este mundo, ¿no? De establecer y de realizar a la profundidad de lo que se trata, ¿no? Entonces aquí, otra vez para no terminar solo con la introducción, no, en este libro ahí se habla más, ¿no? Desde ahí, desde el punto cero, ¿no? Con algunos elementos también, ¿no? Cómo han hecho y cómo han, ¿no? Manejado ciertos asuntos, ¿no? Desde el lado del enredo, ¿no? Pero más bien es desde el punto cero, significa en donde uno ya ha aceptado este proceso, donde uno acepta la autoridad, ¿no? Del servicio devocional, donde uno acepta la autoridad del maestro espiritual, donde uno acepta la autoridad de las escrituras, de nuestro Guru Parampara, Guru Varga, quiere decir de nuestra línea discipular, de aquellos quienes se han dedicado a practicar y enseñar estas enseñanzas, ¿no? Significa que no se habla solo de cómo solucionar los problemas de la vida, no, sino se habla, ¿no? Cómo alcanzar la meta última, ¿no? Y a veces cómo solucionar los problemas de la vida para poder dedicarnos sin perturbación a la meta real, ¿no? Y base de muchas enseñanzas que Srila Bhaktivinoda Bharati Maharaj está dando aquí, ¿no? Es en el ámbito de cómo relacionarnos con los Vaishnavas, ¿no? Mucho es en este ámbito, ¿no?
Por ejemplo, cómo relacionarnos con la deidad. Eso también hay libros que explican eso. Eso es algo más técnico, por decirlo así. Cómo se hace esto, cómo se hace otro. Es toda una enseñanza. Cómo relacionarnos, ¿no? Y es un aspecto dentro de lo que nosotros podemos decir vida devocional, ¿no? Pero es un aspecto. Otro aspecto es cómo relacionarse con el guru. Otro aspecto es cómo relacionarse con los Vaishnavas, como decimos, ¿no? Porque si ahí no estamos bien puestos en estas prácticas, en estas relaciones, automáticamente no vamos a poder tampoco llevar de manera adecuada, favorable, las otras relaciones que hay. Pero si estamos bien puestos en nuestra relación con Hari, Guru, Vaishnavas, o en específico con Guru, Sadhu y Shastra, basado en las escrituras, a partir de allá, desde adentro se va aclarando todo el panorama. Entonces ellos nos muestran esto con su propio ejemplo. Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj, un gran sadhu, un gran, ¿no?, devoto, la enciclopedia de la historia del Vaishnavismo. El otro día yo les conté. Tenía ahí, él partió hace como 2 años, creo. De hecho, hoy o mañana es también su Vyasa Puja, los devotos están celebrando, ¿no? Y él decía, ¿no?, 2015, sentado en Mayapur ahí, hablaba y decía, ¿no?, en el año 1967, ¿no?, 50 años atrás, ¿no?, fuimos en el tren número tal y tal, el tren salió ahora tal y tal, yo acompañado con tal y tal, ¿no?, tal y tal Prabhu nos empacó una bolsa hizo, ¿no?, nos empacó unas samosas, las samosas traían tal y tal y tal. Así al último detalle, ¿no? Y nos recibió tal y tal y tal, ¿no? ¿No? Una memoria extraordinaria, ¿no? Y no solamente la memoria, pues, de unos hechos o unos datos ahí, ¿no?, sino también qué es lo que se ha vivido y cuál es toda la enseñanza de que se vivió, ¿no?, en esas situaciones, ¿no? Entonces, esas son estas enseñanzas que él ha ¿no?, como recogido, que él ha acumulado y que él ha dado, y después fueron publicadas en forma de este libro, que es muy extraordinario, ¿no? Y aquí también, cómo se relacionaba él con su guru, cómo se relacionaba con sus discípulos, cómo se relacionaba con sus hermanos espirituales, cómo se relacionaba con los Vaishnavas en general, y mucho más. Y aquí podemos leer, otra vez el problema, cualquier cosa que uno vea, uno dice, uy, eso sería bueno leer, ¿no? Pero bueno, podemos leer esto. Sí, todo es muy bueno. Dices, Vaishnava Seva es nuestra topmost priority. ¿Cómo digo? Topmost. Suprema. Prioridad suprema, ¿no? Vaishnava Seva es nuestra prioridad suprema. Este capítulo se llama, ¿no?, las sutilezas de la devoción. Sutilezas, ¿no? Dice después, servicio a los Vaishnavas no debería ser pospuesto, ¿no? Otro. Dice, otro es miserliness, ¿cómo se dice? Miserliness. Cuando alguien no quiere soltar. No. Avaricia. Avaricia no tiene espacio en el servicio a Vishnu y los Vaishnavas, ¿no? Otro es proveyendo refugio a sus hermanos espirituales.
otro es recipiente de la confianza de sus hermanos espirituales, ¿no? Y así, ¿no? Pero bueno, podemos leer aquí un episodio que dice: servir a los Vaishnavas sin posponer, without delay, ¿no? Una vez Guru Maharaj estaba honrando Prasadam justo antes de salir hacia Vrindavan desde Kolkata. Estaba en Kolkata, iba saliendo a Vrindavan. Y justo antes de salir estaba honrando Prasadam. No, Srila Bhaktivedanta Madhava Maharaj. En ese momento yo le leí una carta a él que había llegado de su hermano espiritual, Sri Srimad Bhakti Desika Acharya Goswami Maharaj. Ahí lo leí, o en la carta decía, de que necesito una medicina que se llama sadhana para mis ojos. No se puede obtener en ninguna parte en Braja. Así, por favor, tráigamelo desde la Dhaka farmacia en Calcuta, ahí se consigue. Guru Maharaj de inmediato me dio el número de su tren y del vagón del adentro, coach, y me dijo: toma este dinero, ¿no? Y vete a la farmacia rápido, y desde ahí directo ven a la estación, porque si yo me quedo esperando aquí en el templo, voy a perder el tren. Por eso voy a esperar en la estación dentro del tren, en el tren adentro. Así que yo me fui a la farmacia Dhaka y el shopkeeper, el farmacéutico ahí, justo había abierto la farmacia y estaba limpiando el piso lentamente. Al escuchar de mí lo que yo necesitaba, él terminó rápido de limpiar el piso. Pero me dijo: ahora por favor espérame hasta que haga yo el Artik a mis deidades. Terminó rápido el piso porque este está apurado, necesita. Yo le dije: necesito rápido, tengo que ir ¿no? Entonces terminó rápido el piso y dije: pero espere, tengo que terminar el Artik ahora. Yo no puedo describir la agonía que sentí, ¿no? Y sufrí, ¿no? Al saber de que él se va a tardar más. Pero no me quedaba otra sino, ¿no?, por respetar, ¿no?, su adoración, de que esperar, ¿no? Así que quedé ahí hasta que el farmacéutico terminó con sus rituales de la mañana. Cuando finalmente me entregó la medicina, yo salí corriendo y alcancé a llegar a la estación de Howrah, en Calcuta, justo cuando el tren ya le habían dado luz verde y el tren arrancaba. Dice: de inmediato quité mis zapatos, estas sandaletas de madera que usan los sadhus en la India, los que han visto, ¿no? Es como plano, solo con una cosa ahí, ¿no? Entonces lo quité rápido, dice, y descalzo me puse a correr lo más rápido que pude hacia el vagón en donde estaba sentado Guru Maharaj. Corrí como si hubiera corrido por la medalla olímpica. Dice: cuando me acerqué al vagón de Guru Maharaj, él me vio, estaba esperando, y él mismo se asumió afuera ¿no? El tren ya estaba saliendo, ¿no? Por la puerta, él se quedó colgado en la puerta, ¿no?, esperando de recibir la medicina que había querido llevar a su hermano espiritual, ¿no? En el último momento posible, dice, yo logré, ¿no?, de darle
la, la, la medicina a Guru Maharaj, ¿no? Y el tren ya salió. Dice, y Guru Maharaj gritándome, somos muy afortunados de haber podido tomar la ventaja de esta oportunidad de ejecutar Vaishnava Seva. Entonces es como un elemento ahí, ¿no? ¿No? Como hay muchos elementos en la vida que uno puede, ¿no?, tener en la experiencia, ¿no? De hecho, nuestra vida diario es llena de experiencia, ¿no? Diario. Pero ¿qué tanto valor damos a esas experiencias? ¿Qué tanto enseñanzas somos capaces de extraer de estas enseñanzas? Pues eso depende de la conciencia que nosotros tenemos, ¿no? ¿Qué tan receptivos somos, ¿no? ¿Qué tan receptivos somos por la cosa que nosotros vivimos y qué tan receptivos somos, ¿no?, para las experiencias y todo lo que los demás nos transmiten también, ¿no? Entonces sí, ambientes pueden ser muy receptivos, ¿no? Significa donde hay un ambiente donde las personas son muy, ¿no?, conscientes, muy respetuosas, ¿no?, muy atentas, muy empáticas, ¿no? Automáticamente se transmiten ciertos elementos, ciertas realizaciones. Si no hay este ambiente, sino más bien hay un ambiente, digamos, que empieza con la indiferencia, ¿no?, indiferencia con los demás, indiferencia con las tareas, indiferencia con el servicio, ¿no? Después de esa indiferencia, después sale cualquier otra cosa, ¿no? Después de la indiferencia salen acusaciones, desconfianza, chismes, bla, 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 tralala, ¿no? Eso todo parte desde un punto, ¿no? Este punto es la indiferencia con la causa, con el propósito por el cual nos estamos asociando y por el cual estamos participando, ¿no?, en el servicio devocional, ¿no? Por eso el ensimismamiento y la indiferencia son los dos más grandes enemigos. Ahí empieza a degradarse todo lo que es la vida espiritual, ¿no? Ensimismamiento significa, ¿no?, yo, mí y mío, ¿no?, y no percibir los demás, ¿no? E indiferencia es incluso percibirlos, pero, ¿no?, ¿qué me importa? Algo así, ¿no? Pero si no hay indiferencia, si no hay ensimismamiento, sino si hay una actitud consciente, atenta, ¿no?, y predisposición de servir a Hari, Guru y los Vaishnavas, entonces a partir de allá hay mucha oportunidad de formar nuestro carácter espiritual, devocional, ¿no?, de obtener realizaciones, ¿no? Entonces es muy importante eso también, mantener siempre este ambiente, ¿no?, en donde es claro de qué, ¿no?, qué está en el centro, quién está en el centro, ¿no?, cómo Krishna está en el centro, ¿no?, cómo el Guru representa al Krishna en el centro, ¿no?, cómo los servidores de Krishna son Krishna mismo, quien llegó a mí para, ¿no?, probar y poner a prueba mi determinación de servirlo a él, ¿no? Porque servir a los Vaishnavas no es servir a caprichos ordinarios, mundanos, ¿no? Servir a los Vaishnavas significa servir a los que pertenecen a Krishna, significa servir a Krishna, ¿no? Si alguien cuida a los hijos, ¿no?, de los padres, él está sirviendo y a los hijos y a los padres, ¿no? ¿Por qué? Porque los padres los dejaron con algún propósito bajo cuidado de, ¿no? ¿Por qué? Porque tenían que hacer algo, digamos, ¿no? Así también, todo lo que nos rodean, pues están ahí con un propósito, ¿no? Y el propósito de Krishna es no porque él no puede cuidarlos. Krishna puede cuidar todo, ¿no? Pero el propósito es de que él vea si nosotros de verdad estamos dispuestos también a cuidar lo que es de él, ¿no?, y los que son de él, ¿no? Los que son de él y lo que es de él, ¿no? Los que son de él son los devotos, son los Vaishnavas, y lo que es de él
¿no? Son los objetos, ¿no? Por ejemplo, la mridanga es un objeto que es de Krishna, ¿no? Y Krishna quiere ver si estamos, ¿no?, dispuestos y atentos de cuidar la mridanga, ¿no? Y cuando la tomamos y vamos a alguna parte, si lo cargamos bien y lo empacamos bien, o si la colgamos aquí atrás y dando vueltas así por todo lado y pegando, ¿no?, y rompiéndola así nomás, ¿no? Y después de romperla sin decir, no, que fui yo, perdone, pues me pasó el accidente y nada, ¿no? Sino que, pues ojalá no se enteren de que yo fui, ¿no? ¿No? Eso es como la parte de la indiferencia, ¿no? ¿No? Pero a veces indiferencia, a veces miedo, a veces, ¿no?, también actitudes sin vergüenza, depende, cada quien tiene sus razones por qué actuar de qué manera, ¿no? Pero aquí estamos pues justo para superar todos esos diferentes tipos de condicionamientos, ¿no? Entonces tenemos que saber cómo tomar las cosas en serio, ¿no?, en relación a, como decimos, todo eso, y Krishna, y servicio a Krishna, y los Vaishnavas, ¿no? Pero lo más importante es, como aquí dice el otro capítulo aquí, ¿no?, que la prioridad superior a todo es el servicio a los Vaishnavas, ¿no? ¿Por qué? Porque Krishna dice, ¿quién dice que es mi devoto? No es mi devoto. Dice, pero ¿quién es el devoto de mi devoto? Él es verdaderamente mi devoto. Así de la misma manera algunos piensan, yo soy el sirviente del Guru. Pero el Guru dice lo mismo, ¿quién dice que es mi devoto? No es mi devoto. Pero los que son devotos de mis devotos, ellos son mis devotos, ¿no? Entonces, prácticamente todo lo que es filosofía, todo lo que es esa teoría, todo lo que es esas enseñanzas, todo eso llega a un nivel muy, muy práctico donde aplicarlo y cómo aplicarlo. Eso es, ¿no?, cómo nos relacionamos con aquellos quienes también quieren, ¿no?, servir a Krishna, ¿no? Y entre ellos hay algunos quienes están en la situación de poder ayudarnos a nosotros. Entre ellos hay algunos quienes están en la situación en donde nosotros los podemos ayudar a ellos, ¿no? Y entre ellos hay otros quienes están en la situación en donde podemos tener más amistad, más intimidad, más comprensión uno del otro, ¿no? No hay otro. Significa entre los sirvientes de Krishna hay solo esos tres, ¿no? Significa aquellos a quienes yo miro para arriba, admiro y sirvo y sigo, ¿no? Aquellos con quienes puedo tener una amistad, ¿no?, y compartir, y aquellos quienes Krishna manda para yo ayudarles, ¿no? Porque si Krishna me manda a alguien para ayudarle y yo no lo estoy ayudando por razón X, ¿no?, puede ser ensimismamiento, ¿no?, puede ser por avaricia, ¿no?, hasta puede ser a veces por maldad, ¿no?, porque eso tampoco lo hemos superado, ¿no? Hay maldades también a veces, ¿no? Yo incluso a veces he escuchado eso, ¿no? ¿Por qué me digas eso, no? Eso me duele, ¿no? Cuando doy casos, ejemplos así como prácticos, ¿no?, de la vida. ¿Te duele? Sí, eso es el propósito, que te duela. Estoy hablando de un encuentro y un diálogo en un así llamado Istagosti. Entonces sí, todavía hay maldades también, ¿no? Porque, ¿no?, superar estos tipos de carácter que uno tiene y algo así, ¿no? Y eso podemos decir, eso quizás fue alguien honesto, ¿no? Quizás alguien otro va a seguir haciendo algo lo que perturba al otro, ¿no?, pero con la sonrisa y pretendiendo de que, ¿no? Eso se llama diplomacia, ¿no? Así que hay tantos diferentes tipos de condicionamientos que tenemos que hay que ver cómo ir superando, ¿no? Y Krishna nos saca de eso, ¿no? Por eso Krishna pide compromiso de nosotros, ¿no? Krishna pide compromiso de nosotros. Porque finalmente, ¿cómo podemos satisfacerlo a Krishna sin compromiso? Imagínate. Y en este mundo también uno no puede satisfacer a la otra persona. No hay relación sin compromiso. No hay relación sin compromiso. Relación significa compromiso, ¿no? Como dice, en las buenas y en las malas, ¿no? No solo en las buenas, ¿no?, sino en las buenas y en las malas.
Así también, pues, ¿cuál es nuestro compromiso, ¿no?, con los Vaishnavas? ¿Cómo llevamos todo eso a cabo? Pues aquí se dan muchos ejemplos, ¿no?, muy lindos, ¿no?, en donde se muestra el carácter ideal, en donde se muestra el ejemplo de seguir, ¿no? Bueno, ahí podemos leer uno más para honrar el libro también, porque hablamos más de lo que leímos, ¿no? El próximo aquí dice: la avaricia no tiene espacio en el servicio a Vishnu y los Vaishnavas. Como igual la diplomacia no tiene espacio, la indiferencia no tiene espacio, ¿no? Todo eso. Así también la avaricia no tiene espacio en el ambiente del servicio a Vishnu y los Vaishnavas. Había un devoto discípulo de Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta, quien era un grihasta, significa hombre de casa, pobre. Y todos los días él venía al templo, al mat, para honrar prasadam ahí. Significa, era tan pobre, vivía cerca del templo, era tan pobre de que no pudo mantener bien su vida, ¿no? Entonces, para poder sobrevivir más fácil, venía todos los días al templo para honrar prasadam. Pero él venía, dice, cuando los residentes del templo descansaban y tomaba lo que sobraba, lo que había sobrado, ¿no? Perdón. Un día después de que ya todos habían tomado prasadam y estaban descansando, ahí Guru Maharaj me vino y me habló, me dijo, ¿no? Dice, vete, dice, silenciosamente a la bodega y lleva este bolso y llénalo con arroz y lo que puedes encontrar allá, dice, y dale a este Prabhu. Significa, Madhava Maharaj es su hermano espiritual, ¿no? Pero él dice a Srila Bhaktivedanta Bharati Maharaj aquí, toma esta bolsa, vete a la bodega, llénalo y dale al Prabhu, ¿no? Dice, pero asegúrate de que nadie se entera de esto, ¿no? Dice, claro, seguro, nadie podría pararme, obstruir también de que yo lo haga, porque él es el acharya, él es el guru, acharya del templo. Dice, ¿quién está ahí? ¿Quién podría decirme que no lo haga? Dice, pero yo no quiero que se enteren. Entonces vete ahí, ¿no?, escondido, llena esta bolsa y dale al Prabhu. Dice, pero ¿por qué no? Para que no se enteren, ¿por qué? Dice, porque quizás si alguien se entera, podría mantener un mal sentimiento hacia este devoto. Lo podría llegar a percibir como alguien inferior, como alguien necesitado materialmente, y por eso como alguien inferior a mí. Y de esta manera esta persona cometería ofensas contra un Vaishnava. Entonces yo te estoy diciendo que nadie se entera de esto solo con el propósito para, ¿no?, proteger a los que podrían llegar a cometer ofensas en contra de este devoto. No porque queremos hacer algo escondido, no porque estamos haciendo algo malo, inapropiado, ¿no?, sino más bien para prevenir de que nadie cometa ofensas, ¿no?, contra el Vaishnava. Entonces yo, para cumplir con la orden de Guru Maharaj, lo hice de tal manera que nadie se enterara. Después Guru Maharaj me llamó y me dijo, Srila Prabhupada, significa mi Guru Maharaj, me pone pruebas. Una y otra vez él pone a prueba mi inclinación de querer servir a los Vaishnavas.
Y por eso presenta estas situaciones en donde aparentemente aparecen, ¿no?, algunos de sus discípulos con ciertas necesidades, ¿no? Aparecen sus discípulos con aparentes necesidades, ¿no? Por eso yo siempre estoy atento de nunca fallar a estas examinaciones que mi Guru Maharaj me manda, ¿no? Nosotros siempre deberíamos ser muy atentos y muy cautelosos de reconocer el carácter de un Vaishnava. Y nunca deberíamos ser irrespetuosos y negligentes con algún Vaishnava bajo ninguna circunstancia. Significa no juzgar a los Vaishnavas basado en nada externo. Vaishnava es alguien totalmente independiente de cualquier circunstancia externa que puede vivir. De pobreza, de riqueza, de conocimiento, de no conocimiento, de enfermedad, de estado saludable. Todas son circunstancias externas. Dice, nosotros no estamos para juzgar sobre un Vaishnava basado en sus circunstancias externas, sino siempre basado en su carácter. Significa aceptando a alguien como Vaishnava basado en su carácter, basado en su práctica, en la seriedad con su práctica, en el grado de su apego al santo nombre, en el grado del compromiso, en el grado del buen sentimiento que tiene hacia los Vaishnavas, ¿no? Y a partir de allá, servirlo de manera adecuada. Nosotros hemos renunciado al mundo con el único propósito de servir a Sri Vishnu y a los Vaishnavas. Y la clave para esto, para el éxito en este nuestro propósito es de nunca actuar avariciosamente. ¿Ah? Avaramente mientras estamos tratando de servirlos a ellos, ¿no? Significa que hemos renunciado a ese mundo entero con el propósito de servir, ¿no?, a Hari, Guru y los Vaishnavas, ¿no? ¿Y cómo vamos a ser exitosos en eso? Pues cuando tomamos eso como nuestro propósito de vida, ¿no? Significa cuando no somos avaros en el servicio a Hari, Guru y los Vaishnavas, ¿no? Cuando somos atentos, ¿no? Cuando aplicamos buen criterio, ¿no? Todo eso es necesario, ¿no? No ser avaro no significa dar sin consideración, ¿no? Tampoco. Muchos piensan eso. Dos extremos. Avaro es alguien que no da, ¿no? Y opuesto a avaro es alguien quien da sin pensar, ¿no? Tampoco es así, ¿no? Porque a veces se da sin pensar en momento inadecuado a personas inadecuadas para tal tipo de, ¿no?, ayuda. Eso incluso puede dañar la vida de alguien, ¿no? Por eso es importante saber, ¿no?, cómo, a quién ayudar, de qué manera, pero siempre con la disposición de dar lo mejor que uno puede, ¿no? Y a veces es muy difícil eso de entender, ¿no? A veces alguien parece ser generoso, pero no está ayudando con su generosidad. Y alguien a veces parece ser avaro, pero está ayudando con esa actitud, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros solamente medimos en términos de cantidad, ¿no? Está dando, no está dando, ¿no? Como este mundo, ¿no? Quien está dando, es un benefactor mío, ¿no? Quien no está dando dice, ay no, ese no, ¿no? Porque somos muy superficiales en el criterio, ¿no? ¿No? Dar y retener y todo eso bajo criterio apropiado, ¿no? Eso es el punto ahí, ¿no? Y ahí